no hay, mire, más de 3.000 fallecidos, una cantidad de 2.000 más que no han sido reconocidos, 170.000 contagiados, el descontrol de la epidemia. Es verdad que el nuevo ministro cambió el formato y ha mostrado una nueva cara y una disposición al diálogo. Qué bueno que muestra una disposición al diálogo en medio de la catástrofe que se generó. Pero, seamos claros, Mañalich se tuvo que ir por su rotundo fracaso. Senador Chaguán, Mañalich se fue por su rotundo fracaso. En absoluto. Primero reitero también el mensaje que les da Camilo y aprovecho de saludarlo de buena nueva para Julio César y Montserrat. Pero ciertamente les quiero señalar que Mañalich fue un gran líder. Segundo, tuvo el coraje de tomar decisiones difíciles en un momento muy complejo. Y si bien no todas las medidas que pedimos fueron llegando a tiempo, ciertamente yo creo que en la entrega que hizo el ministro Mañalich es destacable, y yo diría, además se fue yo estoy cercano al ministro, estoy en la Comisión de Salud del Senado, en la Comisión de Desafío del Futuro, donde hemos estado trabajando con él en el día a día, y yo le quiero señalar que el ministro Mañalich encontró que él había cumplido y que venía una etapa donde se requiere mucho más diálogo, donde se requiere una escucha activa también de la sociedad civil, de los gremios de la salud. ¿Pero quién se va en el pic de la pandemia? Sí. Senador, discúlpeme que le diga, pero ¿cómo alguien en el pic de la pandemia, cuestionado por los números de fallecidos que se le entregaban a la OMS versus los números de fallecidos que se nos entregaban a todos los chilenos en los puntos de prensa, con precisamente la mayor cantidad de contagiados en esos días, precisamente cuando se va el ministro? ¿Cómo va a elegir ese día para irse? No, es bien inexplicable. Sí, pero una segundita y le completo, senador Chaguán. Es decir, para usted, el fondo, usted dice que... Oye, ¿por qué nos interrumpen a nosotros y nunca...? Al tiro, defiende la labor... ¿Va a seguir hablando? ¿Por qué nos interrumpen siempre a nosotros? Senador Moreira, interrumpo su interrupción, pero va a seguir hablando el senador Chaguán. Le estamos haciendo una contrapregunta. Pero para usted no es... no, si no es por... el hecho que... Un segundito, senador Moreira. Ustedes no me van a invitar más por ser yo tan franco. No. ¿Sabes por qué? Invitamos, Iván. Alegaron lo mismo la semana pasada del otro lado. Le estamos contrapreguntando al senador Chaguán. Una contrapregunta. Interrumpirlo. Pero concentrémonos. Y cuando se trata de nosotros, nos interrumpen bien. Pero si el senador Chaguán se puede defender solo, no tengo ningún problema en las interrupciones, Julio César y Montserrat. Por el contrario, yo creo que acá es importante profundizar. Gracias. Efectivamente, habían medidas que llegaron tarde. Y yo quiero señalarlo todas sus letras. Por ejemplo, la cuarentena en la región de Valparaíso llegó tarde. Nosotros habíamos pedido también exámenes de PCR a los adultos mayores que se encontraran en establecimientos de larga estadía. Eso no ha llegado todavía y espero que sea parte del trabajo que tenga que hacer el nuevo ministro de Salud. Otros temas que dicen relación fundamentalmente con fortalecer la capacidad de respuesta hospitalaria, que fue un esfuerzo muy importante que hizo el ministro Mañalich para duplicar justamente el esfuerzo también del sector privado, que también se estuvo avanzando, pero creemos que hoy día también llega tarde la región de Valparaíso y por eso estamos pidiéndolo de igual manera. O temas como, por ejemplo, una política nacional de trazabilidad con incorporación de la atención primaria, que también es fundamental y lo hemos pedido también del primer día, o una política nacional de testeo rápido. Pero más allá de estas medidas, que yo igual sostengo que debieran haberse producido antes, como también el ajuste de las cifras, porque detrás de cada estadística hay una familia, hay la dignidad de un enfermo, hay la dignidad de una familia, y por eso nosotros también dimos una pelea 2 semanas antes para que en definitiva se ajustaran las cifras respecto de aquellas personas que no tenían PCR, pero que eventualmente dentro de el caso senador Chaguán, probable, la pregunta era otra. Era necesario actualizarlo. La pregunta era otra, senador Chaguán, porque la pregunta es ¿por qué alguien se va en el pic de la pandemia?
¿Por qué? Porque aquí a ver, hablemos las cosas como son. Hay serias dudas si el ministro Mañalich manipulaba o no manipulaba las cifras que se le entregaban a Chile, que eso es gravísimo. Es un tema de confianza, pero es un tema de confianza que de verdad que puede revertir una pandemia y cómo nos relacionamos con la autoridad. O sea, el mismo Ministerio de Salud a la OMS le entregaba una cantidad de datos y a los chilenos nos entregaban otro. Eso era un error, eso era una situación que nadie sabía, eso era para dejarnos tranquilos, o eso sencillamente se estaba manipulando la información. Disculpe que ahora tiene que hablar el alcalde de Durán, que está esperando. Déjeme aclarar el punto. A ver, aclare el punto. Aclare el punto y vamos donde Gonzalo Durán. Pero conteste las preguntas, sí, pues. Conteste las preguntas, porque si no se va a regalar hasta la hora. No, señor. Una cosa es que efectivamente acá había que darle confianza justamente a las cifras, porque en los gobiernos como gobiernos presidencialistas, si la ciudadanía le pierde la confianza al ministro, le pierde la confianza al presidente, efectivamente las medidas de carácter sanitario se van debilitando. Y por eso era tan importante y tan relevante clarificar las cifras. Eso es un tema que nosotros le hemos planteado al Ministerio de Salud una semana antes justamente que esto ocurriera. Pero además nosotros sosteníamos que acá había que incorporar también a aquellas personas que se habían realizado el PCR y ese examen no llegaba, porque lo que corresponde es incorporarlos. Y lo que ocurre respecto a la OMS, efectivamente acá es necesario también incorporar a personas que tenían otras enfermedades crónicas, pero que se habían suspendido sus tratamientos porque efectivamente estaba el COVID sobre la mesa. Por tanto, yo diría que acá lo más importante es clarificar las cifras, porque estas no son estadísticas frías. Respecto de cada número, hay familias y hay personas. Y hay que pero la pregunta, senador, aquí se la preguntamos entonces también al alcalde Durán, es si hubo manipulación o no hubo manipulación de las cifras. Hola, buenas tardes a todos. Es decir, ¿por qué esta diferencia, básicamente? Sí, mira, yo creo que es bien importante primero decir que esta discusión es muy importante, porque no se trata de poner el dedo en la llaga ni analizar hacia atrás, sino que se trata de identificar las verdaderas razones de las situaciones que estamos hoy a objeto de poder hacer las modificaciones que se requieren. Y por eso es tan importante definir en qué se falló y cuáles son los factores que explican la salida del ministro Mañalich. Primero, quiero recordar que hubo problemas graves de falta de información, de falta de transparencia desde el día 1. Yo no sé si ustedes se acuerdan, al principio ni siquiera se informaba el número de personas contagiadas por comuna. Fue una pelea que dimos desde los municipios. Después no se quería informar cuántos test PCR se aplicaban por comuna, que era importante porque eso permitía establecer el nivel de positividad. Yo fui uno de los que además insistió en la importancia de que se informara cuántos test PCR se aplicaban en el sector público y cuántos en el sector privado, porque también ocurrió que mucha gente sigue a hacer el test PCR a las clínicas privadas sin necesitarlo, afectando la evaluación general del sistema. Después, hace un mes, hubo un compromiso de informar el número de fallecidos por comuna y no se hizo nunca. Recién partió en el último informe emitido ayer. De manera que en materia de información había un problema grave que efectivamente respondía a un enfoque del ministro de ocultar, del ex ministro Mañalich, de ocultar información. Una segunda razón es la estrategia de las cuarentenas, ya lo explicaba Camilo Escalona, y esto es bien importante de decirlo. Fíjense que justo en el caso de Independencia, seguramente también se van a acordar, nosotros tuvimos cuarentena una semana. Creo que es la única comuna del planeta, porque todo el mundo sabía que las cuarentenas tenían que ser mínimo 14 días en el inicio del proceso, y cuando reclamamos se nos decía que ustedes no tienen idea. La verdad es que la estrategia de las cuarentenas dinámicas fallaron por dos razones. Una, porque efectivamente la ciudad tiene un nivel tal de interdependencia que hacía que igual el contagio siguiera circulando y propagándose. Y además, por la frase del ministro de que no conocían la realidad del hacinamiento. Esto nosotros lo dijimos los alcaldes. Hay tal nivel de hacinamiento que necesitamos para contener el virus no solo una cuarentena efectiva, sino además medidas especiales, porque si no
en los lugares donde se produce este hacinamiento se va a propagar con excesiva rapidez el contagio. Sí. Dicho y hecho. Le pregunto. Un segundo, una tercera cosa que creo que es bien importante. Y la tercera razón, la más importante de todas, es que el exministro privilegió la atención terciaria, la atención hospitalaria y ninguneó, afectó gravemente la capacidad de intervenir desde la salud primaria, y esa cuestión es muy de fondo respecto a la estrategia que vamos a tener que enfrentar hoy día, pero que el ideal es que lo hubiésemos enfrentado hace 2 meses atrás, con la trazabilidad, con la prevención, con la promoción, con el trabajo que se puede desplegar desde la atención primaria, y que el exministro Mañalich simplemente la desestimó, afectando gravemente la capacidad de intervención. Vamos a ver qué opina de su opinión el senador Iván Moreira. Vamos a ver qué opina el senador Moreira respecto a lo que hemos preguntado. ¿Hubo ocultamiento de las cifras? ¿Hubo manipulación de estas cifras?